La República Argentina reclamó durante siglos la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur por vías diplomáticas. El 2 de abril de 1982 se inició el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, convirtiéndose en el epicentro de la última batalla convencional del siglo XX. El 2 de mayo, a las 4 de la tarde, en el contexto de una batalla naval entre las flotas argentina y británicas, el crucero Ara General Belgrano, con 1093 tripulantes a bordo, fue alcanzado por 2 torpedos ingleses, hundiéndose para siempre en las frías aguas del Atlántico Sur. 770 argentinos sobrevivieron a una colosal operación de rescate. 323 no regresaron a su hogar. Las Islas Malvinas fueron descubiertas en 1520 por Esteban Gómez, integrante de la expedición de Magallanes. En ese entonces, estas tierras pertenecían a España. Sin embargo, navegantes ingleses, holandeses y franceses llegaron a las islas en diversas oportunidades. Cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, las Malvinas pasaron a depender de la Gobernación de Buenos Aires. En 1828, el gobierno de Buenos Aires le otorgó a Luis Bernet en concesión el Puerto Soledad para que construyera una colonia. Un año después, Gran Bretaña reclamó su derecho de soberanía sobre las islas, adjudicándose su descubrimiento. En 1833, los ingleses tomaron las Islas Malvinas bajo su dominio, expulsando a las autoridades criollas. Desde entonces, la Argentina no ha dejado nunca de reclamar su soberanía sobre las islas. Desde 1833, año de la usurpación británica de las islas, la República Argentina, a través de los distintos gobiernos y mandatarios, mantuvo un reclamo permanente por las Malvinas. La ONU, en 1965, reconoce los derechos argentinos sobre las islas e instan a las partes para las negociaciones directas. Los años 70 se caracterizan por las excelentes relaciones anglo-argentinas sobre la tenencia de las islas, con planes de convivencia entre los dos países, pero en 1975 esta relación se desgasta. En 1980 se suscribe un proyecto que reconoce la soberanía argentina, el cual fracasa por presión de los sectores duros de ambas partes. Finalmente, el 2 de abril de 1982, la Argentina decide recuperar las islas mediante una operación en conjunto de las Fuerzas Armadas. A partir del conflicto no había días normales. Todos los días estaban en relación a la guerra. Permanentemente estábamos atentos a cualquier situación. La misión, con el objetivo de no provocar bajas enemigas, fue exitosa, debido a que la única baja fue Argentina. El pabellón nacional, después de 150 años de ocupación extranjera, fue izado en las islas nuevamente. Al día siguiente, las fuerzas argentinas ocuparon las Islas Georgias después de una dura resistencia británica. Mientras tanto, la Argentina reforzó las defensas de Malvinas mediante el envío de tropas. Los británicos, por su parte, establecieron una zona de exclusión de 200 millas y recuperaron las Islas Georgias. El 2 de mayo, a las 16 horas, el crucero Ara General Belgrano, encontrándose fuera de la zona de exclusión, fue atacado por el submarino nuclear Conqueror. En el momento que pegan los torpedos, yo voy a cubierta principal, a la zona donde teníamos asignados cada uno para abandonar el buque. Ahí es donde recibimos órdenes, por ejemplo, habría que tirar las municiones de 5 pulgadas que se encontraban en la cubierta principal para aliviar el buque. Mientras tanto, la gente de control de averías iba viendo de qué forma se podía tapar algún rumbo o ir mejorando la situación para que el buque siga a flote.
hasta que recibimos la orden de abandono. Así fue como tiramos las balsas al agua, se inflaron y así de a uno, por ejemplo en la balsa mía, nos tiramos, éramos 7 u 8 en ese momento, nos tiramos a la balsa. Sí, ese momento es una cosa muy extraña porque bueno, ahí empieza el tema de que empezaba el sueño, ¿no? De que esto es todo mentira, ver que se hunde así desde el agua, ver que se te hunde el barco, tu casa, entonces si no está pasando esto. Y bueno, es un momento muy difícil porque se te hunde la casa, entonces te da ganas de meter las manos por abajo del agua y agarrarlo de alguna forma para evitar que se hunda, ¿no? De que se van ahí adentro un montón de compañeros, un montón de vivencias, un montón de cosas que desaparecieron del agua, de la vida, de todos lados. Sobrevivientes del crucero 770, creo que se debe a una constante práctica de zafarrancho de abandono que se hacía a bordo. Yo estaba muy bien preparado. Nadar vestido no es para nada fácil, casi imposible, en un ámbito de desesperación, de gente flotando, de petróleo, de un barco que está chupándose todo lo que hay alrededor. Bueno, yo logré subirme a una balsa que no se le había armado el techo, que era como una especie de piletita, y con eso logramos alejarnos del barco hasta que nos subieron a otra balsa y ahí comienzan mis 24 horas de naufragio. ¿Qué sentí? Miedo, como cualquiera, incertidumbre. Pero bueno, era parte de nuestro trabajo. Pero nunca creíamos que iba a llegar a ese nivel de conflicto. Lo que yo viví en el crucero era que desde el último conflicto hasta el comandante estaban todos concientizados. No cuento cuestiones que están en los libros, sino que cuento lo que viví, lo que sentí a bordo de la balsa, en pocas palabras. Intentaré contarlo en pocas palabras. Desde que tuve que entrar caminando al agua, porque el agua estaba barriendo la cubierta principal, no había forma de saltar. Tuve que nadar, a lo cual agradecía las clases de natación que había recibido, hasta una de las balsas que estaba a 20 o 30 metros. Nunca me di cuenta de lo fría que estaba el agua hasta que intenté subirme o treparme a una de las balsas. Imposible, cercana a la nuestra, pero no las veíamos. La pregunta era si del continente o si alguien se había enterado de que nos habían hundido, cuánto tiempo demorarían en venir a buscarnos, si a las otras balsas ya las habían rescatado y éramos los únicos que quedábamos en el medio del mar. La incertidumbre, el no tener comunicación, no tener una radio, no tener un transmisor, nada para comunicarse con el resto de la humanidad, era, creo que, más difícil de soportar que el frío y la posibilidad de morirnos. Bueno, en la actualidad trabajo, tengo una pequeña imprentita en el barrio Mataderos, que yace del año 85, que me dedico a eso. Y la música. Me casé bastante tiempo después. Continué en la Armada varios años más para ser licenciado en Ciencias de la Comunicación.
y actualmente trabajo de eso. Soy docente y asesor en temas relacionados con la comunicación. El día que Malvinas vuelva a cambiar la bandera argentina, ahí realmente tendría el verdadero significado de la muerte de mi compañero. El valor que tiene la muerte es incalculable, porque son héroes desde el momento que dieron una vida por la patria. La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios, de celeste y blanco, navegando entre los mares. En las noches ves fantasmas que muerden el pabellón. En las aguas bajo el frío duerme. ¿Quién guardará tu plegaria del viento? Todos tienen necesidad y han vuelto a Malvinas por la necesidad de cerrar su historia. Es decir, que nosotros veníamos navegando, yo no diría en paz, pero tranquilamente hacia el continente. Sabíamos que habíamos estado cercanos al combate, en zona de riesgo, y de repente todo eso se cortó y nos encontramos en una balsa flotando en medio del Atlántico Sur, con tormenta, con gente que no vimos, que desapareció, que la buscamos después, compañeros que buscábamos en los buques que participaron en el rescate, o que después intentábamos encontrar en los destinos, y ahí fue cuando nos enteramos de que 323 habían desaparecido.